Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Según las estadísticas de la posición de inversión internacional publicadas por el Banco Central, hasta el mes de marzo de 2020, las familias pudientes y grupos empresariales privados ecuatorianos tienen 27,6 mil millones de dólares invertidos en el exterior. Este monto representaría 7 veces más de lo que tiene el Estado ecuatoriano como reservas oficiales. Según datos del Observatorio de la Dolarización, existen 21.2 mil millones de dólares de hogares y empresas y 6.4 mil millones de dólares por parte de la banca. La red independiente de investigadores Tax Justice Network señala la mayoría de esa riqueza ecuatoriana en Estados Unidos y Panamá. Sobre este tema hablaremos con Andrés Arauz, exsecretario de Planificación y Desarrollo y parte del Observatorio de la Dolarización. Bienvenido. Ocho 19 minutos, 8 horas 19. Un gusto saludarle a Andrés Arauz, que como ustedes saben fue secretario de Planificación y Desarrollo. Y la pregunta que se me viene de inmediato, Andrés, es la vinculación que puede tener la salida de esta cantidad exorbitante, que no sabemos si será toda, casi 30 mil millones, debe haber mucho más, y la vinculación que tienen estos capitales con importantes grupos empresariales del país. Y otra pregunta que de paso la hago, ¿cuánto ayudaría ese dinero para atender la actual situación crítica por la crisis sanitaria y la crisis económica que vive el Ecuador? Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Washington. Un saludo también a Licenia. Realmente es indignante, digamos, la cantidad de plata que está en el exterior. La gran mayoría, evidentemente, pertenece a los grupos económicos, incluyendo a esos patrimonios de riquezas de selectas familias del Ecuador, ¿no? Porque recordemos, estos no son montos que le pertenecen, digamos, a la clase media o a la clase popular del país, ni siquiera a la mayoría de las familias más ricas del Ecuador, sino a ciertas familias que tienen la posibilidad de sacar sus recursos y tenerlos en cuentas en el exterior. La cantidad de dinero es enorme y responde a una de esas preguntas que yo me acuerdo que Vladimir Álvarez hizo famoso en los 90s cuando decía ¿dónde está la plata?, ¿no? Y aquí está la plata. En esta ocasión los datos nos lo provee el propio Banco Central a partir de una estadística que se denomina la posición de inversión internacional. Entonces realmente estamos hablando de una cantidad de dinero muy grande. Ese dinero llega a estar en el exterior mediante prácticas denominadas precios de transferencia en las exportaciones e importaciones o directamente en la fuga de capitales, ¿no es cierto? Cuando estas familias dicen yo prefiero tener esa plata fuera a no tenerla dentro del país. Y eso termina generando un efecto contrario al país, pues. Entonces es una especie de profecía autocumplida, ¿no es cierto? Si yo digo, me da miedo tener la plata en el país, si es que, ¿no es cierto?, estas personas que tienen millones de dólares dicen, tengo miedo de tener la plata en el país, entonces la saco. Y como la saco, pues el país empieza a tener problemas. Andrés, buenos días, les saluda Licenia. Estos 27.6 mil millones de dólares. Y es obvio, es claro, que ese dinero, si estuviera en el Ecuador, contribuiría enormemente al desarrollo del país, pero inmediatamente contribuiría a solventar algunas de las necesidades financieras más inmediatas que tiene el Ecuador. Como por ejemplo, evitaría... Andrés, buenos días, les saluda Licenia. Evitaría, por ejemplo, que estos recursos, si estuviesen dentro del país, hubiesen evitado el despido de cientos de personas en las últimas semanas, en los últimos meses, debido a la crisis sanitaria, el cierre de empresas o la quiebra de algunas de ellas, si ese dinero estuviera acá. Claro, si ese dinero estuviera en el Ecuador, tuviéramos la posibilidad de financiar a las propias instituciones ecuatorianas, la banca tuviera mucha más liquidez,
el Estado contaría con más recursos para poder invertir en la vida de las personas, se pudiera hacer una especie de subsidio a los salarios en los sectores micro, pequeña y mediana empresa, pero también a igualarse con los atrasos que tiene en varios frentes, ¿no es cierto? No solo con los servidores públicos, sino con proveedores del Estado, con el Instituto de la Seguridad Social, ISFA, ISPOL, y también con los gobiernos autónomos descentralizados. Ese dinero serviría para preservar, ¿no es cierto?, que la economía pueda mantenerse en pie e inclusive con un importante impulso a la actividad económica. Pero actualmente las políticas apuntan exactamente en la dirección opuesta, en mantener totalmente desregulada la salida de capitales del Ecuador, en que la gente simplemente pueda seguirla sacando del país, en mantener, ¿no es cierto?, las importaciones totalmente abiertas e incluso en prepagar la deuda externa sacando más dólares de la economía ecuatoriana. Entonces, como hemos venido advirtiendo en el observatorio, la preocupación de que hay todo este dinero fuera del país, principalmente además en Estados Unidos y en Panamá, termina siendo una amenaza para la estabilidad, para, como hemos visto, incluso la vida misma en el caso del Ecuador. Analicemos, Andrés, estos datos, porque según el análisis que hace el propio observatorio, me imagino, de la dolarización, este monto, estos casi 30.000 millones, es 7 veces más de lo que tiene el Estado en reservas oficiales. Es decir, que estamos en reservas oficiales en soletas. Significa 21.2 mil millones en hogares y empresas y 6.4 mil millones de bancos. Es decir, sumado todo lo que está afuera, atenderíamos toda esta situación, es decir, comparativamente, ¿no, Andrés? Es una situación muy crítica. Sí. Comparativamente, la situación es casi ridícula. Esto no ocurre en ningún otro país. Si ustedes ven datos similares en América Latina no hay estos comportamientos tan agresivos de fuga de capitales. Ahorita nosotros tenemos niveles de salida de capitales más altos de los que tienen países como México, Brasil, que son enormes, pues. Entonces, resulta que Ecuador sí es un país con riqueza, con liquidez, con reservas, pero el problema es que están privatizadas, que están entregadas a las élites empresariales y a algunas pocas familias. Entonces, esto significa que hay mucho que hacer en materia de regulación, en materia de política económica. Hemos visto, por ejemplo, como ciertos analistas han querido derivar el debate si es que hay que subir el IVA o no, si es que hay que subir 2 puntitos o 3 puntitos, cuando el verdadero foco del problema está en otro lado, ¿no? Y es que el Estado ecuatoriano, digamos, está en una situación realmente de pobreza, pero no por falta de recursos, porque como vemos recursos hay, sino lo que se ha permitido es que salgan del Ecuador. Entonces es muy importante que el enfoque del análisis de la política económica, de las normas y de las leyes, vuelva a enfocarse sobre la cantidad de dinero que está en el exterior y que sigue saliendo del país y cómo utilizarlo más bien para el provecho de los ecuatorianos. Estamos en un momento histórico, ¿no es cierto? La pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica derivada de ese momento histórico en el que no podemos ajustarnos a dogmas o preconcepciones digamos que dicen, no, es que ese dinero está fuera y es el derecho de las personas, etcétera. Ahorita tenemos que tomar en cuenta que hay necesidades de vida que deben ser priorizadas y la regulación debe apuntar en esta dirección. Economista Arauz, ¿por qué entonces, si tienen las autoridades conciencia de todo lo que esto implica, por qué no hacen los controles del caso para evitar que esto se siga produciendo, por un lado, a la salida de divisas me refiero, y por otro, hay una información del Banco Central que indica que el volumen de facilidades de liquidez del Banco Central que ha otorgado al gobierno se infló en cuestión de solo días. El rubro valores distintos de acciones del gobierno central que se registra en el boletín monetario semanal pasó de 2.915 millones el 12 de junio a 4.076 millones el 19 de junio. Así consta en la página web de esta entidad. ¿Qué significa esto?
Antes yo me acuerdo que en la administración anterior este tipo de operaciones eran fuertemente criticadas, pero ahora se están produciendo y en cuestión de días. Claro, excelente pregunta, Liceña. Primero responde la primera parte sobre por qué no se ejecutan estas regulaciones o políticas, ¿no? Ahorita lo que existe en el gobierno es un gobierno que se denomina capturado, ¿no es cierto? Es decir, las propias élites, los propios bancos, los propios grupos económicos que están supuestamente teniendo que ser regulados, teniendo que ser controlados por las autoridades estatales, son los que están a cargo de la autoridad estatal. Entonces, a partir de esa captura, vamos a ver que es casi imposible que les quieran regular y controlar a estos grupos económicos que sacan el dinero del país, que evaden impuestos, etcétera. Nosotros hicimos un análisis económico de cuánto se evade de impuestos por cada dólar que está en el exterior, cuando el gobierno intentó hacer esta legalización de lavado de dinero en la TROELE 4 de noviembre del año pasado, y resulta que la evasión es más o menos del 30% por cada dólar que está en el exterior. Es decir, que si de estos casi 30.000 millones que están afuera, más o menos 10.000 millones sería en impuestos recaudados por el país. Entonces, ese es el verdadero problema, porque esta fuga de capitales, este dinero que está en el exterior, es realmente la reflexión de la gran evasión tributaria que existe en el Ecuador. Entonces, ahí se podría ir solventando todo esto. Desde la pregunta sobre el financiamiento que está haciendo el Banco Central a el gobierno, es muy importante este dato que menciona Liceña, porque recordemos que este gobierno, en la Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, prohibió que el Banco Central financie al gobierno. Estaba prohibido. Y sin embargo, ahora el Banco Central le ha financiado al gobierno, cuando recordemos que cuando propusimos la figura del sobregiro para que el Banco Central le pueda otorgar liquidez al gobierno en media crisis de la pandemia, para tratar de salvar vidas, para tratar de ayudar a la gente, el gobierno se negó a aquello, incluso a pesar de que había una resolución de la Asamblea de por medio. Y ahora vimos que la semana pasada resulta que sí autorizaron ese financiamiento, pero solo y exclusivamente porque Goldman Sachs se los pidió. Solo y exclusivamente porque Goldman Sachs se los pidió. Esta fue la operación. El gobierno le debía más o menos unos $1.000 millones a Goldman Sachs, pero Goldman Sachs les dijo, quiero que me pagues anticipadamente esa deuda, o si no me voy a quedar con el oro que estaba puesto en garantía. Entonces el gobierno le prepaga esos más de $1.000 millones a Goldman Sachs, y como para prepagarle, acudieron a que el Banco Central les preste. Entonces el Banco Central le presta dinero al gobierno a través del Ministerio de Finanzas, no para salvar vidas, no para pagar los atrasos que tienen en sueldos, en el IES, en los gobiernos locales, en los proveedores, no para invertir en obras, en ayudar a la gente, no, para prepagar la obligación que tenían con Goldman Sachs. Es extremadamente grave eso, han violado sus propias leyes, han demostrado que fueron extremadamente cínicos e incluso hipócritas con respecto a la supuesta prohibición de financiamiento, y lo más grave, solo lo hicieron para satisfacer este pedido anticipado de prepago de deuda que les hizo el banco norteamericano Goldman Sachs a finales del mes de junio, ¿no? Entonces es extremadamente crítico eso, y vemos que sí hay cómo pedirle plata al Banco Central, y vemos que realmente sí habrían soluciones inmediatas para la situación crítica que está viviendo el país, pero solo ahorita están privilegiando el pago anticipado de la deuda externa, ¿no? En este momento es criminal hacer eso. Lo que quiere decir, Andrés, que el gobierno podría hacer uso de esos recursos del Banco Central para atender la pandemia. Podría ser, si ya lo hizo para pagar a Goldman Sachs. Lo puede hacer y sería responsable hacerlo, Andrés, ¿no es cierto? Evidentemente lo puede hacer y lo debe hacer. Lo debe hacer. En este momento tan crítico es lo que debe hacer para tratar de frenar en algo esa caída inmensa de 9% del PIB que se espera para este año. Tiene que hacer uso de los recursos que tenga disponibles. Es incluso una obligación en materia de derechos humanos que dice que se deben utilizar los máximos recursos disponibles,
y no, como hemos visto, para prepagar deuda externa que, sinceramente, viendo, digamos, toda esta debacle de la corrupción, de los casos que hemos visto en el país, creo que ninguna se compara con el hecho de haber pagado miles de millones en prepago de deuda externa en el medio de una pandemia, ¿no? O sea, cuando yo a veces pregunto a analistas, pero también a seres queridos, a familiares, dice, oye, ¿cuánto estarías tú, por ejemplo, dispuesto a pagar para que no se te muera un pariente por COVID? Digamos, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, ¿estarías dispuesto a endeudarte para tratar de salvar la vida si es que fuera una cuestión monetaria? Y la pregunta es claro, o sea, yo estaría dispuesto a pagar lo que sea para salvar la vida de un ser querido enfermo. Y sin embargo acá las autoridades económicas del gobierno de Moreno dicen, no, ese dinero no hay que invertirlo en el Ecuador, no hay que pedir al Banco Central porque puede ser irresponsable financieramente, etcétera. Entonces, estamos realmente descolocados los valores, los principios en términos de priorizar la vida humana, ¿no? ¿Y se aprieta el gobierno a pagar más deuda externa en agosto, como lo anunció? Que se está previsto que se pague unos 900 millones, creo. Sí, son 811 millones que están previstos que se paguen en agosto, y yo creo que el gobierno sí los va a hacer, porque está bien difícil de que lleguen a un acuerdo de reducción del monto de la deuda con los acreedores. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una serie de tenedores de bonos que están diciendo, bueno, te acepto una pequeñísima reducción de deuda y no un monto grande de reducción de deuda. ¿Y por qué? Porque dicen, a ver, si tuviste dinero para pagarle a Goldman Sachs y Credit Suisse en febrero y marzo, al 100% y anticipadamente, si tuviste dinero para pagarle 700 millones de deuda en marzo, cuando fue el momento más crítico en los bonos 2020 y otras obligaciones, y si tuviste dinero para en junio prepagarle o a otra operación a Goldman Sachs por casi $1,000 millones, oye, ¿por qué no nos quieres pagar al resto de acreedores de la deuda externa? Entonces, el gobierno ha minado su propia credibilidad en el proceso de negociación al demostrar que está dispuesto a pagar, sacar la plata de donde no hay, literalmente, para poder pagar la deuda externa. Entonces, la posición negociadora es muy débil, no hay nada, digamos, que se pueda lograr ahí, y significará una carga extremadamente alta para los ecuatorianos al finalizar este año. Entre agosto y diciembre serán unos pagos muy fuertes aún más, así que todavía nos esperan terribles consecuencias en la economía ecuatoriana, ¿no? Economista Arauz, ya que estamos hablando de ayudas del Banco Central al gobierno para financiar pagos, ¿no hay la posibilidad, digo yo, acudiendo a esa misma estrategia, a esa misma lógica, que desde esos recursos del Banco Central se pueda pagar a las prefecturas, a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, a las juntas parroquiales que están literalmente asfixiados, pues no han recibido sus recursos desde hace algunos meses y no pueden ya continuar operando en estas circunstancias? Absolutamente, Liceña. Como digo, no es solo una posibilidad, sino es una obligación. Son recursos además que se quedan dentro de las mismas instituciones públicas. No hay por qué temer a ejecutar esa opción, en donde el gobierno pida solicitado recursos al Banco Central mediante varias figuras, entre ellas las del sobregiro, y haga las transferencias a los gobiernos locales, pero también a los sistemas de seguridad social, pero también a proveedores que llevan impagos y también a los propios trabajadores del Estado. Hay profesores que no cobran tiempos, hay becarios que llevan meses sin cobrar. Es decir, hay una serie de obligaciones que están pendientes en el país, que el exministro Fausto Herrera los estima en más o menos 6 puntos del PIB, 6 puntos del PIB en obligaciones atrasadas de distinto nivel, que obviamente se pudieran financiar accediendo a recursos propios a través del Banco Central. Ahora, es incompleta la medida de pedir plata al Banco Central si además no se cierra la salida de capitales. ¿Por qué? Porque pueden pedir al Banco Central, hacen los pagos, pero si por ejemplo algún proveedor dice, bueno, ya me recibí la platita, ¡pish! Ahora sí me mando la plata al exterior, a Panamá, a Miami, etcétera, es grave, pues ahí sí tenemos un problema, porque nos quedamos con la deuda, pero sin la liquidez. Entonces hay que, ¿no es cierto?, como yo digo,
poner a los dólares en cuarentena. Si nadie me sale de aquí de estos dólares, vamos a tratar de preservar la liquidez en el Ecuador para que se mueva la plata en el Ecuador, para que dé las vueltas, para que circule, pero no para que esté saliendo, ¿no? En estos momentos esa es una medida casi obligatoria sine qua non, pero lamentablemente el gobierno no va a proceder así por los intereses que ya mencioné. Pero ¿quién puede hacer eso, Andrés? Porque la Asamblea difícilmente va a cumplir ese rol, está compaginada, digamos, con las políticas del régimen, pero lo que se debería hacer es justamente controlar la salida de divisas, la salida de capitales, evitar y establecer una suerte de legislación para obligar a la repatriación de esos capitales. Pero, ¿quién lo hace, Andrés? ¿O estamos definitivamente perdida la brújula? Bueno, es una situación lamentablemente muy grave la que estamos viviendo en el país con la desinstitucionalización que vivimos. No hay, digamos, institución alguna a la que podamos acudir. Yo, digamos, con todo lo cómplice que ha sido la Asamblea en este manejo de la crisis, yo sí resalto que la Asamblea con más de 109 votos, con 109 votos, eso sí. Es casi una mayoría de 3/4 partes, aprobó una resolución que le ordenaba al Ejecutivo a que el Banco Central le financie al gobierno, y no ahorita, pues que ahorita vemos los problemas, lo dijo en marzo, es decir, la Asamblea un poco se anticipó a toda esta debacle que se iba a venir. La Asamblea también el 23 de marzo aprobó una resolución en donde pedía que no se pague la deuda externa, una resolución que también tuvo más de 100 votos. Entonces, yo resalto esos dos documentos porque luego la historia juzgará el comportamiento del Ejecutivo, ¿no es cierto? Donde la Asamblea sacó dos resoluciones, la una diciendo que no se pague la deuda y la otra que el Banco Central le preste al gobierno, y sin embargo el gobierno desoyó eso. Entonces, digamos, ya hubo un pronunciamiento ahí, creo que por ese lado quizás ya se cumplió ese deber. Evidentemente hubiera sido mejor que no se aprueben como resoluciones, sino como leyes para que sean absolutamente vinculantes, pero ahora nos queda básicamente ejercer pronunciamientos ciudadanos, movilización ciudadana para que el gobierno en algo pueda rectificar. Pero cada vez vemos que ahí hay oídos sordos y es básicamente sumirnos en una mayor crisis, en una precarización de la actividad económica y social. Economista Arauz, para finalizar, ¿cómo mira usted el hecho de que en la Asamblea no se haya ratificado el veto a la Ley de Finanzas Públicas y también el dictamen de la Corte Constitucional del Decreto Ejecutivo 1074 sobre el estado de excepción, dictado por la Corte, que establece que la emergencia económica no configura causales para el estado de excepción? Es decir, que la Corte Constitucional prohíbe al presidente de la República usar el concepto de emergencia económica para justificar un estado de excepción. Ya, quizás partiendo por lo segundo, efectivamente el pronunciamiento de la Corte, si bien autoriza el estado de excepción, no autoriza la razón por la cual el gobierno quería solicitar el estado de excepción. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una figura que se llama la ley económica urgente, y dice que máximo se puede enviar una ley económica urgente a la vez, excepto cuando hay estado de excepción, ¿ya? Entonces, ¿qué quería el gobierno? Al argumentar que hay emergencia económica, quería poder ir mandando un paquete de leyes de emergencia para hacer lo que se llama una especie de doctrina del shock, ¿sí? Acciones de shock, de seguir mandando leyes una sobre otra económicas para ir cambiando el modelo económico en desobediendo a la Constitución de Montecristi, y la Corte ahí le impuso un freno. Incluso hay votos disidentes de varios miembros de la Corte, de varios jueces, lo que demuestra por primera vez que empieza a haber un fraccionamiento ahí, en donde incluso votaron a que sea inconstitucional este decreto de excepción que había aprobado el gobierno de Moreno. Entonces, vemos ahí que hay alguna potencialidad de que pueda ser una especie de freno a las ambiciones económicas del gobierno y de los grupos económicos que están ahí aspirando a liderar una especie de ajuste estructural aprovechándose de la crisis por la pandemia. Entonces, eso es importante.
Y es importante, insisto, porque eso, ¿no? Porque limita, por ejemplo, que hubiese venido el Código Monetario. Ya querían ya reformar la ley monetaria del Ecuador en medio de la pandemia. Entonces, esto por lo menos va a posponer un poquito más de esa acción, y el pueblo tiene que estar atento de que no nos quieran meter nuevamente gato por liebre con una legislación monetaria en medio de la pandemia, que lo único que hará es subir las tasas de interés, permitir que los bancos sigan sacando más dinero del exterior, la privatización del directorio del Banco Central para que ahí sí sea imposible acceder a cualquier tipo de financiamiento y más bien usar esa plata para salvataje de los bancos. Entonces hay que tratar de impedir eso absolutamente, ¿no? Y sobre la parte de la Asamblea y su rol con la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, decir que yo creo que igual es algo rescatable que ha hecho la Asamblea en no allanarse al veto del gobierno, pero ya la ley en sí misma era, digamos, suficientemente regresiva y contenía elementos que atentan contra los derechos ciudadanos. El primer aspecto es del artículo 1 de esa ley, en donde dice que la planificación debe subordinarse a las disponibilidades de liquidez y no al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que la pregunta sea, a ver, tengo que alimentar a 17 millones de ecuatorianos, ¿cuánto dinero necesito para alimentarlos, para que llegue un pan a cada uno de ellos? La pregunta ahora es, tengo $100, ¿a cuántos ecuatorianos logro alimentar con $100? ¿Sí? Entonces, bueno, si con eso me alcanza solo alimentar a unos 2,000 ecuatorianos, bueno, pues eso es lo que tiene que ser el plan de desarrollo. Es decir, han cambiado totalmente la lógica de lo que debe ser la planificación, que es apuntar hacia la vida y en función de eso ver cómo nos organizamos financieramente, a decir, bueno, esta es mi disponibilidad financiera, veamos a cuántos pueden vivir y cuántos deben morir. Ese es el resumen, digamos, de lo que dice esa ley. Muchísimas gracias, Andrés, por haber atendido este diálogo. Hasta una próxima. A las órdenes. Muchas gracias, Washington, y señor. Saludos. Punto Noticias, un noticiero para usted.